Actividad en ventas por Eduardo Gaviria, Andrés Erazo y Arley Pérez. La palabra asertividad es la presentación de manera respetuosa y justa de nuestros derechos, sentimientos e ideas ante los demás, dejando clara nuestra posición de manera concisa y no olvidando el papel que nos corresponde dentro del esquema laboral. Existen diferentes definiciones de diferentes autores. Aquí tenemos tres de los más importantes. Según Rodríguez, la asertividad se basa en el respeto, por tanto comporta la libertad para expresarnos respetando a los demás y asumiendo la responsabilidad de nuestros actos. Para Sánchez, la expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. Según C. Sánchez, en el 2003 dice que la asertividad es un tipo de habilidad social que se posee en mayor o menor medida. Además, una misma persona puede exhibir una respuesta más o menos asertiva según la situación que afronte y el momento en que ésta se produzca. Dos conceptos muy importantes a la hora de ser asertivo. El primero, el instinto de supervivencia. Está ligado al ser humano desde que nacemos y este se antepone al ejercicio de la asertividad. Este instinto desencadena en las personas comportamientos de timidez y miedos que evitan al individuo el poder tomar decisiones correctas y generan malestar al no ser capaces de manejar estas situaciones. Y lo segundo es que la asertividad está ligada a la personalidad y a las emociones de cada individuo. No se nace siendo asertivo, esto se desarrolla con el paso del tiempo, al igual que el carácter. Pero, ¿qué es una comunicación asertiva? La comunicación es un proceso que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor de un mensaje o información, facilitando el flujo adecuado de información en los grupos de trabajo y potenciando más de una solución de los problemas en el día a día en el trabajo. La conducta asertiva es una forma de expresar nuestros derechos ante los demás, el derecho a expresar nuestras ideas y emociones, a usar nuestro tiempo, cuerpo y dinero como queramos, a decidir cuándo, si podemos o no ayudar a alguien, el derecho a preguntar y pedir ayuda cuando lo consideremos necesario y el derecho a cambiar de ideas, pensamientos y formas de actuar. Finalmente, el derecho a dejar de sentirnos inferiores y comenzar a lograr el éxito. No hay asertividad sin confianza y autoestima. La confianza y la autoestima son los factores más predominantes en la asertividad, puesto que para demostrar nuestros derechos a través de la conducta asertiva se necesita la confianza en nuestras propias creencias, habilidades y metas. También existen factores que causan falta de asertividad: falta de carácter, no tener metas ni objetivos, falta de confianza en nuestras habilidades, depender siempre de otros, no tener fuerza para expresar nuestros derechos, no aceptar que nos podemos equivocar, falta de creencias e ideologías, poca astucia para afrontar los retos y finalmente ajustar nuestro carácter al de los demás solo para ser aceptados. En la vida laboral podemos hacer una analogía con el juego del ajedrez. Vemos que en ambos no interviene el azar, representan la guerra, exige un estudio en profundidad y un alto grado de concentración. También necesitamos astucia para tomar las decisiones correctas que nos permitan lograr la victoria. En el ambiente laboral, o sea, la organización o los empleados o individuos siempre buscarán obtener sus metas y sus objetivos. En el juego, la meta o objetivo es llevar la victoria o lograr el jaque mate. Podemos hacer igualmente analogías entre las piezas del ajedrez y los componentes que nos permiten obtener esos objetivos en la empresa. Los peones pueden ser vistos como los conocimientos que usamos para abrirnos camino inicialmente en el mundo laboral. La torre se puede representar como el carácter, porque debe ser fuerte pero flexible, tener bases fundamentadas en el respeto y la confianza. La personalidad representa el caballo, porque puede situarse sobre cualquier otra pieza y es la firma de cada jugador y lo distingue de cualquier otro. La autoestima se representa como el alfil, ya que es importante tanto en defensa como en ataque y ante los fracasos es útil para reponerse contra los problemas. La confianza se representa como el rey, siempre está en la retaguardia, a la espera, se deben utilizar las demás piezas y protegerlas. Si cae todo, pues estará perdido. En el mundo laboral los que desean dañarnos es la pieza que generalmente más atacan.
Y finalmente, la reina, la pieza más valiosa del juego, que sería la reina, representa la asertividad. Aunque no se puede ganar el juego solo con ella, es capaz de moverse en todas las direcciones, haciéndole el jaque mate a nuestra falta de valor y así para dar a conocer nuestros derechos como individuos. Buenas noches, voy a hablarles sobre el rol de las emociones en la comunicación en el mundo laboral. En lo cotidiano existen diversas formas de comunicar, entre ellas están las que están dominadas por las emociones, emociones como la ansiedad, la culpa, la rabia, emociones que no permiten que el mensaje llegue con claridad y haya perturbaciones. Existen varios tipos de comunicación, como lo son la comunicación agresiva, se da en base a la manipulación, la sobrevaloración de la opinión de los demás, inclusive llegando a despreciar la opinión de los demás. Tenemos la comunicación pasiva, se caracteriza por no expresar emociones ni sentimientos por miedo al rechazo y por miedo al compromiso. Tenemos la comunicación pasivo-agresiva. Quienes utilizan esta comunicación son personas pasivas que evitan el conflicto y la confrontación, pero que recurren a ellos para conseguir cosas por medio de la manipulación. Y tenemos la comunicación asertiva. Es aquella comunicación que tiene como base la autoconfianza, es directa, es transparente y por lo general busca consensos. Características de una persona asertiva, según la autora Olga Castañeda en su libro La asertividad como muestra una características que posee una persona asertiva, según la autora Olga Castañeda en su libro La asertividad como muestra una sana autoestima. Ella dice que una persona asertiva tiene que tener ciertas características, entre ellas están el saber decir no. Es una persona que muestra su propia postura ante un tema. Es una persona que expresa razonamiento para explicar y justificar su posición y sentimiento. Es una persona que expresa comprensión hacia la postura de las demás personas. Otra característica es saber pedir favor y reaccionar ante un ataque. Es una persona que expresa presencia en un problema que le parezca para ser modificado. Sabe pedir cuando es necesario y pide clarificación si hay algo que no tiene claro. Y otra característica es saber expresar sentimientos. Es una persona que no se queda con nada, es una persona que expresa lo que siente cuando es necesario y con la persona que es. Según la autora Olga, esta comunicación asertiva requiere el desarrollo tanto a nivel intrapersonal como interpersonal, eh, porque de lo contrario no se podría tener una comunicación asertiva. Entonces es obligatorio manejar los dos campos. Trabajo en equipo asertivo. Un trabajo en equipo debe ser guiado siempre por un líder que unifique los intereses alineados con las necesidades de la empresa y que vele por el buen funcionamiento a través de la comunicación efectiva. En definitiva, el trabajo en equipo trae muchas ventajas para la empresa. Ventajas como generar mejores ideas, ya que son pensadas y mejor evaluadas, se toman decisiones más audaces, de mayor riesgo que las que se podrían tomar los individuos por separado. Permite a las organizaciones dar saltos en innovación, calidad y eficiencia. En este sentido, no solo basta con el talento y las habilidades de los miembros del equipo, sino que existe un factor más importante que es la armonía social. Un estudio que avala la eficiencia del trabajo en equipo que realizó los psicólogos Robert y Wendy Williams, ambos de la Universidad de Yale, comprobaron que el ruido emocional y social, como el miedo, la ira, la rivalidad y los resentimientos, disminuyen el rendimiento del grupo, mientras que la armonía permite que un grupo saque el mejor provecho posible de las actitudes de cada uno de sus miembros más talentosos y más creativos. Sin embargo, estas relaciones no están exentas de dificultades, ya que ninguna persona es igual a la otra y mucho menos cuentan con el mismo nivel de inteligencia emocional que los haga controlar sus emociones y escuchar activamente. Con este escenario, es importante destacar que para resolver conflictos es necesaria la presencia de un líder capaz de sobrellevar estos obstáculos. ¿Cómo ser una persona asertiva? Existen unas reglas irrefutables dentro del diálogo que es importante tener en cuenta porque son fundamentales para la comunicación con el entorno. Entre ellas está la humildad. La humildad es muy importante porque antes de acusar al otro,
Cada uno lo haga consigo mismo para así llegar a un nivel de calma y confianza. Tenemos la paciencia. La paciencia consiste en volver a empezar de nuevo y la clave es no perder la paciencia. Oportunidad. Saber elegir lo que se dice y cuándo se dice. Cuándo es más oportuno hablar, hará que la comunicación sea más eficaz. La constancia. El diálogo hace que se acerquen las personas y no basta con hacerlo una vez cada cierto tiempo. Es necesario asegurarse de que los encuentros sean seguidos para así evitar que aumenten las incomprensiones y los problemas. La renovación. La constancia requiere que haya una renovación constante. La sinceridad. Debemos abrirnos para que el otro nos pueda conocer. La calidez. Debemos acostumbrarnos a ser cálidos en nuestras relaciones para ser comprensibles con los demás. El respeto. El diálogo debe hacerse con respeto, lo que supone el aceptar a la otra persona tal y como es, así no tengamos puntos de vista en común. 3 estrategias de asertividad que nos ayudarán a cerrar más ventas durante el proceso de prospección. 1. Plantear la pregunta es difícil desde el principio. Desde el primer momento que tenemos contacto con el cliente, empezar a plantear las preguntas difíciles. No dejar eso para el final, que empezar con las preguntas facilitas, como hacen ciertos vendedores, porque se le va a crear una falsa realidad y falsa esperanza de que todo va a ser color de rosa. Y cuando llegamos al momento de las partes difíciles, ahí se puede perder la confianza del cliente. Entonces, desde el primer momento, empezar a buscar sus puntos de dolor con mucho respeto y con una asertividad. Preguntas como qué necesita, qué tiene, cómo lo quiere hacer, cosas como esas le darán al cliente una confianza. Se le habla claro, transparente, la solución tiene que ser transparente, muy sincera. Mira, el proceso puede que no sea corto, puede que la solución no esté en unos pocos días, pero el cliente se va a sentir más confiado con nosotros. 2. Hacer preguntas, luego mencionar soluciones. Antes de llegar a plantearle una posible solución al cliente, lo primero es preguntar cómo está, qué hace, qué necesita, ¿sí? Para que el cliente no se sienta ofendido. De pronto al llegar nosotros diciendo, vea, yo tengo la solución que usted necesita, o lo que vamos a hacer es cambiar esto, necesitamos esto, el cliente se puede sentir ofendido, así nosotros no lo queramos ofender. Entonces primero preguntarle qué necesitas, cómo lo necesitas hacer, cuánto es tu presupuesto, quién maneja esta área, qué quiere cambiar de esa área, y ahí sí empezar a buscarle las soluciones. 3. Aceptar la respuesta del prospecto. Según lo que vamos indagando con el cliente, la respuesta que él nos dé no vamos a tomarla como una negativa, como una negación hacia nuestras propuestas, sino aceptarlo y demostrarle que somos unas personas receptivas y que todo lo que él nos diga nos va a alimentar nuestro proceso de ayudarlo a buscar una solución a su problema. Entonces nunca dar por perdida dependiendo de la respuesta que nos dé el cliente. Técnicas verbales asertivas son un conjunto de formas de aplicar verbalmente esta estrategia. Su elección dependerá de la situación y de que nos enfrentemos, así como nuestras intenciones y la de nuestros interlocutores. 1. Disco rayado. Consiste en la repetición ecuánime de una frase que exprese claramente lo que deseamos a otra persona. Esta conducta asertiva nos permite insistir en nuestros legítimos deseos sin caer en trampas verbales o artimañas manipuladoras. Banco de niebla. Esta técnica consiste en encontrar un punto limitado de verdad, como tal. Dicho expresamente, puede estar de acuerdo en parte o de acuerdo en principio. Se trata de reconocer que está de acuerdo con la motivación de la persona sin perder la motivación propiamente de uno. Asertividad positiva. Esta conducta asertiva permite expresar auténtico afecto y aprecio por otras personas. La asertividad positiva supone que uno mantiene atento a lo bueno y lo valioso que hay en los demás, reconociéndolo y demostrándoselo a la persona de manera verbal o no verbal. Aserción negativa. Se utiliza a la hora de enfrentar críticas cuando somos conscientes de
de que la persona cuando nos critica tiene la razón. Como tal, expresa nuestro acuerdo con la crítica recibida, haciéndola ver la propia voluntad de corregir. Asertividad empática. Esta asertividad empática permite entender, comprender y actuar por las necesidades del interlocutor, consiguiendo a la vez que seamos entendidos y comprendidos. Asertividad progresiva. Si el otro no responde satisfactoriamente a asertividad empática y continúa violando nuestros derechos, uno insiste con mayor firmeza sin ser agresivo. Asertividad confrontiva. Este comportamiento asertivo resulta cuando percibimos que una aparente contradicción entre las palabras y los hechos de nuestro interlocutor. Entonces se describe que lo que dijo no lo cumplió o no lo haría. Interrogación negativa. Se trata de una técnica dirigida a suscitar las críticas sinceras por parte de los demás con el fin de sacar provecho de la información útil o de agotar dichas críticas si tiene un fin de manipulativo. Enunciados en primera persona. Se trata de una técnica de resolución o evitación de conflictos. El procedimiento consta de 4 partes. 1. Expresar el sentimiento negativo que nos provoca la conducta de la otra persona. 2. Describir objetivamente dicha conducta. 3. Explicar la conducta deseada. 4. Comentar las consecuencias beneficiosas que tendría el cambio deseado y las consecuencias negativas de que no se realizara.